canal Maina Saed. Bueno, ante todo quiero daros las gracias, como todos los días, a todas las personas que estáis de forma incondicional en el canal. Y para aquellas personas que os vais incorporando nuevas, pues os quiero dar la bienvenida. Espero de corazón que los vídeos os ayuden y os orienten. Si consideráis que le puede ayudar este vídeo a alguien, pues compartirlo, y si os gusta, pues darle a like. Bien dicho esto, vamos a pasar al interactivo de hoy, que en este caso es el interactivo del consejo de hoy jueves, y para ello tenemos tres opciones como siempre. Tenemos la opción número 1, que es el cuarzo de roca, tenemos la opción número 2, que es el ojo de tigre, y la opción número 3, que es el cuarzo de color rosa. Bien, los que me conocéis ya sabéis que yo no doy tiempo para elegir, así que si no lo tenéis claro podéis pausar el vídeo y luego reanudarlo. Podéis ver una, dos o tres opciones, lo que vosotros sintáis, pero es muy importante que os quedéis solamente con aquello que realmente os resuene a nivel interior, ¿de acuerdo? Bien, así que vamos a apartar estas dos opciones, las vamos a dejar en un lado. Bien, y vamos a colocar aquí el cuarzo de roca, que se vea bien. Y os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís. Y vamos a ver cuál es el consejo que tenemos para hoy jueves. Bueno, fijaros, en este caso lo primero que nos están marcando las cartas es que hay un momento en el que se finaliza una situación posiblemente en la que se ha sentido mucho dolor, mucha frustración, muchos momentos de soledad también. Y todo esto nos lleva a un momento en el que nosotros vamos a ver las cosas desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Es como que hay una elevación, hay una evolución en nosotros que va a ser bastante evidente, bastante clara y definida en este periodo que tenemos por delante, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes. Fijaros que esta carta realmente lo que nos está marcando es que es un momento de esa finalización emocional en la que nosotros hemos tenido muchas dificultades, en las que nos hemos sentido muy atrapados, como desde el punto de vista en el que nosotros nos hemos sentido como no entendidos, no comprendidos, ¿de acuerdo? Y todo esto va como finalizándose, como marchándose del todo, porque nosotros hemos llegado a una conclusión, hemos llegado a un entendimiento, a una comprensión que anteriormente no podíamos verla o sentirla, ¿de acuerdo? Tiene que ver con nuestras emociones y cómo nosotros nos hemos estado moviendo o desarrollando respecto a esta situación concreta. Puede ser sobre una relación sentimental, sobre la relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que queremos, ¿de acuerdo? En general, cómo nos hemos estado manifestando con ellos y ellos con nosotros, ¿no? Pero sobre todo nos habla de la finalización de una etapa en la que se ha vivido desde el dolor, desde la sensación de no haber calado lo suficiente, de que no se nos haya reconocido lo suficiente, de que no se nos haya tomado en cuenta lo suficiente. Una sensación siempre como de vacío interno, ¿no? Es un poco lo que se puede estar repitiendo todo el tiempo en vosotros, o se ha estado repitiendo durante mucho tiempo en vosotros. Esta nueva etapa, esta nueva fase, os lleva a que veáis las cosas desde una perspectiva totalmente diferente, porque esta situación os ha llevado a que trataráis de buscar, de entender, de comprender el porqué de todo esto. Y es como que al final habéis encontrado la clave, ¿no? Habéis entendido de dónde viene y el porqué de todo esto. Esto al final os lleva a que, como es un trabajo que ya es de hace tiempo, que ya habéis entendido muchas cosas y estáis poniendo en práctica, es como que estáis esperando que llegue el momento en que todo eso se manifieste, en que todo eso ocurra, para poder ir más allá, ¿no? Para poder avanzar y para poder seguir adelante. Bien, pues ahora es el momento de que eso ocurra. Ahora llega ese equilibrio, esa estabilidad que tanto ansiabais, en la que os vais a encontrar más a vosotros mismos. Ahora es un momento en el que vais a tener la necesidad interna de conectar con quién sois, qué estoy haciendo aquí, qué es lo que yo realmente quiero. En un momento más de conectar con ese propósito o eso que habéis venido a hacer aquí, ¿no? Cada uno de vosotros. Y esto pues no, de alguna manera os va a llevar a poder ver las cosas desde un lugar mucho más amplio, mucho más profundo,
y a ver las cosas también bajo un prisma totalmente diferente, un prisma transformador. Esto al final nos lleva a esa nueva etapa, a ese nuevo momento en el que nosotros pues posiblemente hemos estado durante mucho tiempo, como os decía, sintiendo esa sensación como de no comprensión, ¿no? De no amplitud. Es como no le importa lo que a mí me importa a esta persona o a estas personas. Sentir como esa sensación de no ser entendidos, de no ser comprendidos y de no ser tampoco tratados de la forma que vosotros a lo mejor tratáis a los demás o de una forma justa, por ejemplo. Y hablo de justa desde el punto de justicia que tenemos a nivel interior. Esto es muy importante también entenderlo, ¿de acuerdo? Entonces estas cartas nos invitan a que nosotros tomemos conciencia de que estamos finalizando esa etapa, ese proceso de dejar atrás ese mal entendido sufrimiento que hemos estado teniendo hasta ahora, para poder empezar a verlo desde una parte, digamos, más adulta, más comprensiva, más evolucionada de nosotros mismos, también de más comprensión, de más amor, y la necesidad sobre todo de trabajar a nivel interno, de dedicarnos tiempo a nosotros, de buscar en nosotros. Este es un trabajo que no deberíamos de dejar de hacer nunca, ¿eh? Pero hay temporadas para todo, ¿no? Entonces ahora viene una temporada de profundización, de introspección, de seguir buscando en tu interior, pero no desde el lugar de averiguar por qué me pasa esto, sino desde el punto de vista de quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué he venido a hacer, cuál es mi propósito. Es aquí donde vas a estar trabajando. Y esta sensación cada vez va a ser más amplia, se va a hacer cada vez más evidente y bueno, pues te va a ayudar sobre todo a que las cosas tengan un tinte diferente en tu vida, ¿no? Así que acabas una etapa para iniciar una nueva, una etapa en la que se queda el dolor a un lado y empezamos a profundizar y a mirar en nosotros, ¿no? Y esto es muy bueno, esto es muy positivo. Así que estás en un momento de un proceso evolutivo importante, ¿eh? Esto para mí, lo digo de corazón, me parece muy, muy interesante. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, nos sale la carta de las 7 estrellas hermanas y nos dice dar a luz las obras de la creación, el tapiz de la vida, expresión. Muy importante esta carta en función del momento actual en el que te encuentras. Cuando nos dice dar a luz las obras de la creación, es como reconocer en nosotros mismos que parte de esa creación está en nosotros, es parte de nosotros. El tapiz de la vida es todo aquello que nosotros hemos venido a hacer aquí, nuestro propósito, que a veces vemos por partes, ¿no? Es como que vemos trozos de ese tapiz. A mí me gusta mucho llamarle el puzzle, ¿no? Vamos poniendo las fichas o vamos encontrando esas fichas según nuestro proceso de visión, de expansión y de crecimiento personal. Y esto es maravilloso porque al final nos lleva siempre al mismo punto, ¿no? A poder ver ese tapiz con una claridad mayor, que es donde tú te estás dirigiendo, hacia donde tú vas a enfocarte ahora. Y para ello tienes que expresarte, tienes que dejarte fluir tal y como tú eres. Expresar lo que hay en tu interior, expresar cuál es tu conocimiento. Debes de hacer esto porque es parte de tu proceso. Estás en un momento de evolución, de elevarte a ti mismo o a ti misma, y es muy, muy profundo este momento para ti. Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar y vamos a recoger estas cartas. Te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes y vamos a ver cuál es el consejo que tenemos para hoy jueves. Opción número 2, ojo de tigre.
Bueno, la verdad es que estás en un momento en el que se te pide que hagas las cosas poco a poco, que no te precipites, pero sobre todo te está diciendo que para ver las cosas con la claridad suficiente, primero debes de tomar en cuenta en qué momento te encuentras, dónde estás tú ubicado o ubicada en este momento de tu vida. Y esto creo que es importante que lo tengas en cuenta para poder tomar las decisiones a las que tú más o menos te quieres dirigir, ¿no? Hacia donde tú quieres ir. Yo creo que tú tienes más o menos claro lo que quieres, y digo más o menos claro porque te dicen o tu interno te está diciendo que hagas un cambio, ¿no? Que modifiques algo. Fijaros que yo muchas veces os digo, o el mensaje que os doy es que ya es el momento de hacerlo, que no lo pospongas más. Y en este caso te voy a decir todo lo contrario, te voy a decir que no te precipites, que no tomes decisiones precipitadas, que no hagas ese impulso que estás sintiendo, porque lo haces desde un lugar en el que emocionalmente no estás lo suficientemente estable, ni tranquilo ni tranquila para llevarlo a cabo. Entonces te están diciendo que tengas prudencia, que es lo que además está escrito en esta carta de este tarot. Esta carta nos dice prudencia, ¿no? Pero sobre todo, enfocado a las cartas que le acompañan, nos estaría marcando de que es un momento en el que eso que tú estás sintiendo que debes de hacer es más un impulso a través de una emoción mal gestionada, que no desde un lugar de deseo profundo de que eso es lo que quieres hacer. Y esto debes de saberlo diferenciar, debes de intentar tenerlo lo más claro posible, lo más definido posible, porque si no corres el riesgo de precipitarte por un precipicio, ¿no? Que esto es importante que lo tengas en cuenta, que al final es un poco lo que nos está diciendo esta carta, ¿no? Quizás tus acciones de este momento no están siendo desde la parte, digamos, más adulta, lo estás haciendo de una manera desde tu niño o tu niña y no estás actuando, es como si tuvieras una pataleta en este momento, ¿no? Y esa pataleta no te va a dejar ver las cosas con claridad o con la suficiente perspectiva como para eso que vas a hacerlo desde el lugar correcto. No pasa nada tampoco si al final lo has llevado a cabo y lo has hecho y estás escuchando esto y estás diciendo, es que ya lo he hecho, ¿y ahora qué hago? Pues nada, pues fluir con lo que venga porque era parte de tu proceso y no pasa nada. Los que llegáis a tiempo, pues pensar en esto, si realmente lo sentís y os resuena, evidentemente, porque a lo mejor pues esa inercia que tenéis en este momento es mucho más fuerte que cualquier cosa que yo os pueda decir o que podáis escuchar, cualquier mensaje que podáis escuchar, mejor dicho, porque yo directamente no os estoy diciendo las cosas, o sea, soy yo que lo verbalizo, pero eso es también lo que me llega, que al final es de lo que se trata. Si yo pongo ahí mi parte más humana, seguro que nos confundimos mucho en el resultado del mensaje que os tendría que dar, ¿de acuerdo? Pero quiero que entendáis esto, que parece que me he liado aquí un poco, pero quiero que lo entendáis. Eh, esta carta nos habla de eso, ¿no? De que quizás vas a saltar hacia un lugar que no es del todo claro y que a lo mejor estás actuando desde un lugar en el que no lo estás haciendo desde tu parte más adulta, más madura. Y puede ser que eso luego pues te haga sentirte mal contigo mismo, contigo misma. Y no pasaría tampoco nada si ya se ha hecho, si ya lo has llevado a cabo, porque a lo mejor ahí tienes un aprendizaje importante para ti y hay que sacar esa parte, ¿no? La parte del aprendizaje, ¿no? De, madre mía, me he equivocado, qué mal lo he hecho, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he precipitado por el precipicio? ¿Por qué me he dejado llevar por el impulso? Y luego al final digo, madre mía, ¿qué he hecho? Pues bueno, pues lo he hecho, ¿no? En ese momento no tengo la facilidad de decir, pues lo he hecho porque tenía que hacerlo y tal, no, ya me gustaría verlo a mí en ese momento desde ese lugar, pero al final acabo dándome la razón en ese aspecto, más tarde o más temprano, a mí misma, quiero decir, porque era necesario que me hubiera tirado por el precipicio y haberme hecho todas las heridas que me he hecho para aprender algo importante y vital para mí, ¿no? Una comprensión mayor. Ojalá a veces nos pudiéramos adelantar a los acontecimientos o lo supiéramos todo, ¿no? Pero no es así. Quiero decir, es parte también de nuestro proceso de evolución. Entonces un poco es como no te precipites, no hagas las cosas ahora, déjalas ahí en stand-by o en cuarentena, como digo yo, obsérvalas y luego, pasado esa emocionalidad que tienes, a lo mejor sí que es el momento de hacerlo desde un lugar totalmente distinto al que lo harías ahora, básicamente.
Bien, esta carta nos habla de buscar en nuestro interior, de profundizar, de seguir profundizando y de tomar conciencia. ¿A quién nos parecemos nosotros? ¿Qué patrones repetimos? ¿Quién actuaba de esta manera cuando tenía un conflicto, tenía una dificultad? ¿Y qué resultados tenía? ¿No? Porque al final yo creo que en la vida repetimos muchos patrones, muchos, pero sobre todo también me habla mucho de tu adolescencia, de tu infancia, adolescencia, que ahí es una parte en la que nos estaría marcando como hubo algo, pasó algo ahí eh, que te hizo que te rebelaras contra algo, contra alguien, ¿de acuerdo? Y eso no está resuelto. Y como no está resuelto, te está manteniendo ahí en una situación en que no te deja del todo avanzar o no te deja fluir de la forma que tú querrías. Entonces, en base a todo esto que te estoy comentando, yo te diría que en este momento lo mejor que puedes hacer es tratar de fluir desde un lugar en el que tú veas las cosas como observador o como observadora, que no pases a la acción en este momento, siempre y cuando tú sientas que eso es lo mejor para ti, porque vuelvo a repetir que los mensajes que hay aquí, o sea, yo siempre digo que el tarot aconseja, no sentencia, y que tú tienes que hacer aquello que a ti te resuene en cada momento, porque aunque esté en lo cierto el tarot y tenga todo el peso de la razón el tarot, nosotros a lo mejor no estamos preparados para hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, si no lo puedes evitar y necesitas hacer el impulso, llévalo a cabo, pero luego, cuando todas las cosas sucedan, no entres en crisis, asume que es parte del proceso y que aquí hay un aprendizaje para ti, ¿de acuerdo? Y si realmente tienes la capacidad de poderlo ver y de frenarlo en el sentido de decir, pues sí, pues me voy a tomar mi tiempo, me voy a tomar mi espacio para poder ver las cosas desde un lugar más amplio, pues maravilloso también. O sea, si al final yo no creo en las equivocaciones, sinceramente, yo creo que, y hablo desde mi visión y desde mi verdad, que no tiene por qué ser la vuestra, esto siempre lo voy a repetir, ¿de acuerdo? Yo hablo desde lo que para mí es cierto en este momento, que a lo mejor dentro de 3 meses no lo es porque tengo una visión diferente, ¿no?, de la situación, pero yo creo que al final todos debemos de permitirnos hacer las cosas según vayamos estando preparados, ¿bien? Entonces, aunque nos esté aconsejando una cuestión el tarot, si nosotros no estamos preparados, no sentimos o simplemente es que no nos apetece hacer eso, yo creo que nos lo debemos de respetar. Pero igual, del mismo modo que nosotros nos respetamos eso, debemos de asumir la responsabilidad de nuestros actos y no enfadarnos luego con todo lo que hay alrededor, o con nosotros, o con el mundo, o con quien sea. Bien, es asumir que no lo hicimos porque no queríamos, no nos apetecía, no estábamos preparados, no éramos capaces de verlo, y ya está, y no pasa nada. Y ahora sí que somos capaces. En el momento que ocurra eso, ahora sí que somos capaces, pues ahora lo hacemos. Bien, o ahora sé que lo haría de una manera distinta y no pasa nada. La próxima vez que me ponga la vida en esta tesitura, pues actuaré de una manera diferente. O recordaré esta situación para poder actuar desde ese lugar que sé que me va a beneficiar más, por ejemplo. Pero no lo miremos como una equivocación, como algo malo, sino como la oportunidad de crecer en esa adversidad de ese momento, ¿de acuerdo? Bien, vamos a sacar una cartita más, vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, sale la carta de nosotros los Hathors y nos dice, amor profundo, el nacimiento como un portal. Bueno, si tú aplicas ese amor profundo a ti mismo o a ti misma, tienes la posibilidad de enfocar tu vida y de ver la vida desde un prisma totalmente diferente. Un poco este portal que tenemos aquí sería como atravesar ese portal, ¿no? Atravesar la posibilidad de salir de ese dolor tan grande para entrar en ese amor tan grande. ¿Me explico? Hacer esto es como un nacimiento, ¿no? Como volver a nacer de alguna manera, romper esos patrones de sufrimiento y de dolor que tenemos, que muchas veces, o la gran mayoría de las veces, tiene que ver pues
con lo que nosotros arrastramos, con lo que traemos nosotros como alma, ¿no? Con nuestro propio aprendizaje. Y luego si además también le añadimos el árbol, pues es un añadido más, ¿bien? Pues entonces imaginaros, ¿no?, la transformación tan grande que podríamos encontrar. Así que piensa en esto. Piensa en actuar desde ese amor profundo hacia ti mismo, hacia ti misma, y a ver qué sucede con toda esta situación. Y permítete no acelerarte, darte tus tiempos, que yo creo que esto es muy importante, ¿de acuerdo? Así que espero de corazón que te haya orientado esta canalización y vamos a recoger estas cartas. Bien, y te voy a pedir que realices 3 respiraciones profundas si así lo sientes. Y vamos a ver cuál es el mensaje o el consejo para hoy jueves. Opción número 3, cuarzo rosa. Bueno, realmente estás en un momento en el que tienes la mente demasiado ocupada en demasiadas cosas y es como que tienes una dificultad para centrarte, para definirte sobre todo. Fíjate que estás teniendo una gran actividad mental, tienes muchas ideas, muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas. Estás pensando mucho en qué es lo que quieres conseguir, cómo lo quieres conseguir. Quieres hacer también muchas cosas en el sentido de que a lo mejor quieres montar por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no digo que sea exactamente así. Quiero montar un negocio, quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro y necesito hacerlo lo antes posible porque así ya podré empezar a hacer esto, a hacer lo otro. O sea, estás pensando mucho y te estás adelantando, estás haciendo un poco como el cuento de la lechera, que le llamo yo. Que al final no es como que no vas a poder abarcar a tantas cosas porque todo el tiempo estás mirando aquello que todavía no has conseguido y todo aquello que quieres conseguir y todo aquello que todavía no has conseguido. Entonces hay ahí como un conflicto interno dentro de ti en el que no estás pudiendo fluir como tú querrías. Y además esto te merma mucho energéticamente porque estás todo el tiempo ocupando tu mente y también te ayuda a dispersarte de lo que realmente es importante, de lo que realmente importa, que esto también hay que prestarle atención. Esta carta te habla de que tienes la mente en otro lugar, no estás enfocándote de la forma correcta. Tienes un potencial tremendo para concretar, pero estás haciendo todo lo contrario. Es como si esta carta estuviera al revés, para que me entendáis. A mí me salen al derecho porque siempre las trabajo al derecho, pero si el mensaje es al revés me sale igual. Quiero decir, no es necesario que la carta esté al revés para que a mí me llegue el mensaje exactamente igual. ¿Me explico con esto? Entonces, esta carta es como que estás todo el tiempo dispersándote en vez de centrándote, dispersándote. Tienes demasiada actividad mental, como te decía, y esta cantidad frenética de pensamientos y de ideas y de proyectos que están por hacer todavía, que quieres llevar a cabo, te mantienen en estar todo el tiempo en el futuro. Quiero decir, no eres capaz de vivir este momento ni de centrarte realmente en este momento. Es como, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero implementar esto, quiero fusionar esto, Estás todo el tiempo con esta película mental y entonces no estás centrándote en lo que realmente es importante en este momento, que eres tú, por encima de todo. Entonces estás todo el tiempo proyectando en el exterior y proyectando en lo que quieres hacer. Que yo no digo que esto esté mal, pero cuando lo llevas a ese extremo, entonces es un conflicto para ti, no te deja avanzar de la forma correcta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos esta carta que nos habla de todas las herramientas de las que ya dispones, de todas las capacidades que ya tienes, pero no te permites. No te permites hacer las cosas desde tu parte, digamos, más adulta. Es como que estás todo el tiempo impulsándote y queriendo correr para conseguir las cosas. Y todo tiene su ritmo, todo tiene su proceso y no tienes o no puedes pretender llegar a todo desde ese lugar de empuje. Es como que coges mucha carrerilla al principio y luego te frenas en seco,
porque te das cuenta lo difícil que es, lo complicado que es, o el tiempo que queda para conseguir eso. Y solamente te quedas en la mente, todo el tiempo te quedas en la mente y eso te bloquea profundamente. Entonces ahí es donde hay ese conflicto tan grande y tan profundo en el que tú te encuentras en este momento, que realmente al final es la sensación como de que estás todo el tiempo sintiendo que todo es difícil conseguirlo, de que todo es que hay mucha dificultad para llegar ahí, que todo lo que quieres hacer lo tienes que posponer porque no es el momento, porque todavía no ha llegado o no tienes la información suficiente, o no tienes el conocimiento suficiente, o no tienes el dinero suficiente. Todo es siempre esa sensación, ¿de acuerdo? En vez de centrarte en lo que realmente puedes hacer con las opciones que tienes en este momento y también reconocer lo que hay en ti y las capacidades que hay en ti, que yo creo que ahí es donde está toda esa dificultad de la que estábamos hablando, ¿no? Así que presta atención en esto, empieza a centrarte, a a ubicarte bien de forma concreta en lo que realmente pues merece la pena y es importante en este momento. Y también tienes que observar todo aquello que ya tienes, que ya está en ti, porque estás todo el tiempo pensando en lo que todavía no ha llegado, ¿no? Tienes que mirar las cosas desde un lugar más tranquilo, más relajado. Estás como un niño. Cuando un niño entra, por ejemplo, en una juguetería y ve tantos juguetes que no sabe cuál elegir y va corriendo de pasillo por pasillo y se los llevaría todos a la vez, ¿no? Pues esta es la sensación que a mí me da la que tú te encuentras respecto a esta situación concreta, que puede ser algo que tenga que ver con tu futuro, o con tu trabajo, con tus proyectos, con lo que quieres estudiar. Entonces tienes que ir paso por paso, te tienes que permitir tus tiempos y tienes que ser consciente también de que todo tiene un proceso y esos procesos, por más que nos los queramos saltar, no nos sirve de nada saltárnoslo. Bien, y que tenemos que aprender a disfrutar con esos procesos también, tanto los que son agradables como los que no son tan agradables. Al final se trata de no entrar en guerra con eso, ¿no? De asumir que todo es a su debido tiempo. Bien, vamos allá. Vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros qué carta sale, relaciones kármicas, y nos dice textualmente la energía de Orión, polaridad, crecimiento del alma, conflicto. Bueno, es donde estáis, en ese conflicto ahora mismo, pero este conflicto es necesario para que vosotros podáis crecer, para que vosotros podáis conectar con esa parte más profunda de vosotros. Hay que trabajar al niño, hay que alimentar, amar, sostener a ese niño, recordando que sois adultos, que estáis en una fase adulta, ¿de acuerdo? Y que muchas veces no actuamos desde el adulto, sino desde el niño, que esto al final es lo que nos está diciendo también la tirada, ¿no? Esa cantidad, el ejemplo que os ponía de la juguetería, ¿no? Pues esto es lo mismo. Estamos en un momento en el que tenemos que ser conscientes de que para aprender a conducir, por ejemplo, necesitamos hacer prácticas y coger el coche y llevarlo y saber meter la marcha y jugar con los dos pies para el embrague, el acelerador, el freno, tener eso claro, ¿no? Y hacer ese ejercicio de práctica, ¿no? Entonces, debemos de saber que no vamos a aprender a llevar el coche o vamos a conducir un coche si primero no hemos practicado. Aunque nos hayan dicho que un pie sirve para una cosa, un pie para el otro y tal. Es decir, no sirve de nada hasta que no nos metemos en el coche y cogemos el volante, cogemos el freno de mano, la palanca y utilizamos los pies para hacerlo funcionar, ¿no? Correctamente. Pues esto es lo mismo. No podemos pretender llevar el coche sin tener ninguna noción de llevar el coche, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que nos está diciendo. Esto es parte de tu proceso, esto es parte de lo que vienes a aprender. La paciencia, la tranquilidad, el que todo tiene su tiempo, el que todo requiere de su tiempo, de experiencia, de que nosotros aceptemos que todo está bien donde está y que a veces, aunque nos empecinemos en que queremos conseguir eso ya y que llegue ya, pues lo único que hacemos es bloquearlo más y que no avance. ¿Me explico?
Así que espero de corazón que esta canalización te haya podido orientar y llegados a este punto, pues quiero darte las gracias como siempre por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte de corazón la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y nos vemos mañana en un próximo vídeo. Hasta pronto.